Muy bien, los invito a tomar asiento. Yo estoy emocionado y quisiera que este domingo fuera un domingo de celebración jubilosa, y así lo ha sido, pero también queremos afirmar algunas cosas. Estamos en el año, a ver si me recuerdan, estamos en el año del reino y misión cultural. Y estamos aperturando el último capítulo de esta poderosa lección. Y no queremos olvidarlo, queremos afirmarlo. Ya nos toca pasar a un nuevo año, vamos a tomar un nuevo tema y vamos a estar profundizando ese nuevo tema. Pero yo no quiero que cerremos este año sin afirmar, sin dejar bien plasmadas y bien plantadas algunas verdades que tienen que quedarse con nosotros para el próximo año. Así que quiero aprovechar este cierre, este último capítulo, para afirmar una de esas verdades. Hace un par de domingos hablábamos del reino de paz y veíamos ese shalom y esa idea de Dios. Hoy vamos a retomar rápidamente un poco de eso, pero vamos a afirmar una de esas verdades del reino de Dios, que es la verdad. Dígalo conmigo, el reino de Dios es verdad. Más fuerte, el reino de Dios es verdad. Muy bien, no vamos a dejar este año sin afirmar esta lección. Porque la civilización, escúcheme con atención, una civilización, cualquier civilización, no se sostiene por la fuerza de sus ejércitos, ni por la magnitud de su economía. A veces vemos nosotros naciones, al comparar nosotros las naciones, nosotros pensamos en aquello que es evidente. Piensa en alguna nación poderosa con su ejército, poderosa en economía. Yo creo que todos podemos señalar quizás algunas de estas naciones. Pero en una estructura es como que estamos viendo solamente aquel gran techo, aquel gran edificio. Pero lo que sostiene verdaderamente esas grandes edificaciones son sus cimientos. Esos grandes edificios se reconocen por lo externo, pero tiene que haber un fundamento sólido. Y el verdadero cimiento que sostiene a una sociedad es su cultura. Estamos en el año del reino y misión cultural. Y afirme esto conmigo, por favor. El verdadero cimiento, dígalo conmigo, por favor. El verdadero cimiento que sostiene a una sociedad es su cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura son los valores, los principios, los enfoques que guían a una nación, a una civilización, hacia su profunda idea de una vida próspera, de una vida plena y abundante. Y cuando una nación descuida su fundamento, esos pilares sobre los cuales se sostiene, su colapso es no inmediato necesariamente, pero es inevitable. Lo voy a repetir. Cuando una nación descuida su fundamento, cuando descuida esos pilares sobre los cuales se sostiene, su colapso, aunque no sea inmediato, es inevitable. Entonces estamos hablando de cultura como el fundamento, como ese cimiento. Estamos hablando de esos valores. Y lo primero que tenemos que recordar es que esa cultura o esa visión de la buena vida es lo que Dios quiere para nosotros desde su creación. Hemos estado enfatizándolo todo este año, pero hoy quiero retomar entonces el tema. Hablábamos hace 2 domingos del shalom de Dios y decíamos shalom no es solamente la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos. ¿Recuerdan aquel matrimonio? Hablábamos hace 2 domingos y decíamos de un matrimonio que nos decía, pastor, fíjese que nosotros no tenemos problemas en el matrimonio. Ni nos hablamos, fíjense, tenemos 3 meses de no hablarnos, nunca peleamos. ¿Habrá paz en ese matrimonio?
¿Será la clase de vida que Dios quiere para ese matrimonio? No, fácilmente lo podemos entender. Shalom es mucho más. Shalom es el tipo de vida que genera vida, que genera prosperidad, que genera abundancia y que se puede extender a las siguientes generaciones. Eso es el shalom, y hablábamos del reino de paz. Y hoy quiero retomar, porque Dios tiene toda la intención de crear ese tipo de sociedad. Entonces, hablando de shalom, hoy quiero retomar un principio que es esencial y que tiene que ver con los 10 mandamientos. Cuando escuchamos los 10 mandamientos, ya va el pastor, ¿verdad? A nosotros no nos gusta ni predicamos mucho porque nosotros enfatizamos el nuevo pacto y recordamos aquella palabra que la ley se cumple en el amor. Y pensamos que es algo así como que tenemos que obviar todo lo que Dios ha dicho, pero no es precisamente eso, es entender la obra de Dios a favor nuestro, pero la ley, esos 10 mandamientos, que en realidad no son 10 mandamientos, ya vamos a hablar un poco, tienen el objetivo de crear el tipo de cultura, el fundamento, el cimiento para que se desarrolle la vida de acuerdo a la idea de Dios. De hecho, los 10 mandamientos, que son 10 palabras, en el hebreo no dice 10 mandamientos, no son reglas que así, restricciones, sino que en realidad son 10 palabras para traer vida, para generar el tipo de vida que genera esa prosperidad, ese shalom. Y los 10 mandamientos inician recordando esto, que quien los da, que es Dios, y en qué contexto los da. Entonces dice: yo soy tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de Egipto y quien te lleva a esta tierra. Entonces Dios saca de esa esclavitud y Dios quiere llevar a la tierra donde fluye leche y miel, al lugar donde se cumple esa palabra que le dio a Abraham: te bendeciré, serás de bendición a todas las familias de la tierra. Eso es lo primero. Entender que estas 10 palabras se dan como una constitución para crear el tipo de sociedad, de civilización donde puede florecer la vida de acuerdo a la idea de Dios. Y luego, aunque se dan como prohibiciones, porque después comienza a decir no esto, no lo otro, no debes hacer lo demás, todas las prohibiciones de las 10 palabras son para proteger un valor de este tipo de sociedad, de esta cultura donde se genera esta vida. ¿Está conmigo? Entonces, cuando dice no cometerás asesinato, porque eso es en realidad lo que dice, no cometerás asesinato, ¿qué es lo que está protegiendo? La vida. Cuando dice no cometerás adulterio, ¿qué es lo que está protegiendo? Está protegiendo el matrimonio, que es el fundamento de la sociedad, porque es el fundamento de la familia, y solamente las familias pueden formar personas que se requieren para la sociedad. ¿Podemos ver y entender eso? Muy bien. Y luego entonces se enfoca en la verdad, que es el principio que vamos a estar enfatizando hoy. Dios introduce entonces el tema de la verdad y dice en el verso 16, estamos en Éxodo capítulo 20, por si no ubica los 10 mandamientos, es Éxodo capítulo 20, y estamos en el verso 16 ahora, y dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, a veces pareciera que suena un poco legal, ¿verdad? Porque escuchamos no de falso testimonio y como que fuera en una corte ante un juez, aquel que va a testificar, y pensamos que ese es como el único contexto para esta palabra, pero todos los demás, si estás afuera puedes mentir. Si estás en la casa son permitidas las mentiritas blancas, ¿verdad? Pero es como que fuera para el tribunal, pero en realidad no especifica. Simplemente está protegiendo uno de esos fundamentos, de parte de ese cimiento
que es la verdad. Sin verdad, el shalom es imposible. Dígalo conmigo, por favor, esto es importante. Sin verdad, el shalom es imposible. Se puede tener desarrollo material, pero si la verdad se vuelve relativa o se vuelve negociable, todo se desmorona tarde o temprano. Por eso tenemos que construir una cultura de verdad. Diga, construir una cultura de verdad. Para la sociedad, la verdad es un valor indispensable. A nivel personal, hay virtudes como la bondad o como la compasión que son esenciales. Pero en la vida social, el valor supremo es la verdad. Diga conmigo, en la vida social, el valor supremo es la verdad. En tribunales, en política, en economía, en educación, en medios de comunicación, lo esencial es la verdad. Ahora, esto no es difícil de entender para nosotros. Hablamos del matrimonio. Nosotros, Rutita y yo, estaba en la primera jornada aquí, Rutita, y yo les contaba, Rutita y yo damos consejería a muchos matrimonios y muchas veces recibimos matrimonios donde han habido infidelidades, una situación compleja, una crisis difícil en el matrimonio. Y nosotros les recordamos, acompañamos, por supuesto que oramos por ellos, pero siempre les recordamos, esto no es de una oración bien inspirada y que todos los pelos se me pararon, pastor. ¿Por qué? Porque lo que se ha venido abajo de esa relación es la confianza. Toda relación se fundamenta en la confianza. Y cuando hay una infidelidad, que es una mentira, es la confianza la que se ha resquebrajado. Y reedificar esa confianza no es fácil. Nosotros le recordamos a los matrimonios. Su matrimonio no puede regresar, no puede solamente regresar a donde estaban antes de esta crisis, sino que su matrimonio, su relación puede ser aún mejor después de esta crisis. Pero el trabajo tiene que ser en el fundamento de la relación, que es la confianza. Ahora, el matrimonio es la relación más esencial, más importante en esta sociedad, en la convivencia. Cuando vamos a lo más básico, lo primero, donde comienza la convivencia es en el matrimonio, en nuestra relación matrimonial. Y de ahí pasamos a la familia, donde se forman las personas y después empezamos a compartir. Pero en todas nuestras relaciones se da el mismo caso porque todas las relaciones se basan en confianza. Viene alguien y le propone un negocio. Aquel pícaro que usted sabe que ha engañado a 4 o 5 personas enfrente de usted, le propone que hagan negocio. ¿Qué piensa usted? No hay confianza, no lo puedo hacer. ¿Verdad? O inclusive con instituciones. Pensemos en los medios de comunicación que mencionábamos ahora mismo. Usted sabe que hay un medio de comunicación sesgado, que solamente comparte la mitad de la verdad que le conviene. Y dice, no hay confianza, entonces no le creo. Yo no escucho ese canal, yo no escucho esa radio, yo no escucho a ese periodista, porque ya sé que no hay confianza. El fundamento es la confianza y la mentira socava ese fundamento. Entonces no puede haber sociedad sin la verdad. Amén. Amén. Soltamos un fuerte aplauso por esa palabra. Por eso insistimos y repítalo conmigo de nuevo. En la vida social, el valor supremo es la verdad. Ahora, quiero retomar un pasaje. Uno de los primeros pasajes que yo me memoricé pequeño. Recuerdo que antes en escuela dominical nos ponían a memorizar pasajes bíblicos. Y empezábamos con pasajes más pequeños, Juan 3:16.
todos no lo sabemos. Pero después se iban alargando los pasajes y ya había un pasaje más avanzado que era Proverbios 6:16. ¿Recuerda Proverbios 6:16? 5 puntos oro para el que recuerde Proverbios 6:16. Se aplazaron todos. Yo me lo sé de memoria, me cuesta recordar la cita, pero cuando yo lo empiece a decir, usted lo va a recordar también. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Lo recuerda ya? Ese es Proverbios 6:16. Y quiero aquí hacer una nota también para los jóvenes. Muchos de ustedes, yo dije 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y muchos jóvenes en este lugar dijeron 6, 7. Unos hasta le hicieron así. Otros padres están hartos de escuchar el 6, 7. Y la mayoría de ustedes andan perdidos de qué estoy hablando. Y está bien, porque solamente les voy a hablar a los jóvenes. Lo que les quiero decir a los jóvenes que saben lo que es 6, 7, les quiero decir que vamos a remodelar esa idea. Vamos a darle sentido a esto, y cada vez que escuchemos nosotros ahora el 6, 7, que no tiene sentido, vamos a pensar en Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El 6 es importante porque combina los elementos. Todos han sido miembros de nuestro cuerpo: ojos, lengua, manos, corazón, pies. Pero ahora escuche, el 6 es este: el testigo. ¿Cuál es el testigo? El que ve, pero es testigo falso que habla mentiras, ojos y lengua, y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las 6 o 7 cosas que el Señor aborrece, que el Señor detesta, para que recordemos este pasaje. Ahora, la Biblia es tajante respecto a la mentira. En este pasaje se menciona la lengua mentirosa y el testigo falso, junto con las manos que matan al inocente. Dios detesta tanto al asesino como al mentiroso por el daño que le hace a la sociedad, a la civilización, a la cultura, que permite que el shalom de Dios se pueda dar. ¿Habrá algún amén? Para Dios la mentira no es una falta menor, es una forma de violencia moral, porque destroza reputaciones, familias, iglesias y naciones. El testigo falso es quien ve una cosa pero declara otra cosa. Significa que rompe con la integridad interior. Lo que tiene que suceder en alguien íntegro, en alguien que está bien armado, que sus miembros no están desmembrados, es que lo que el ojo ve, la lengua dice. Pero cuando se cambia, entonces hay una ruptura, desintegridad. Me gusta que se han puesto bien serios todos ustedes. Me están viendo mal. Cuando una sociedad normaliza esta ruptura, esta desintegridad, cuando las palabras dejan de describir la realidad y se convierten en instrumentos de poder, el derrumbe social de la civilización ya ha comenzado. Aunque por fuera parezca todo estable, ya se está afectando el cimiento de esa sociedad, de esa civilización. Cuando la mentira se nos mete aquí en la iglesia, en la congregación, empieza a socavar el cimiento de nuestra convivencia. Y así es en la nación, y así es en la familia, así es en el matrimonio, así es en la escuela, así es en los negocios. Ahora, la historia moderna confirma esta verdad bíblica. Los grandes males sociales se han apoyado en grandes mentiras
aceptada por millones. Para que un mal social de estos históricos, de estos que quedan marcados, se pueda dar, mucha gente, las masas, tienen que creerse grandes mentiras. Primero, podemos hablar de todo el periodo del siglo pasado, antepasado, de esclavitud de los negros. Sucede porque la mayoría se creen una mentira, que hay una raza que es inferior, que quizás no llega a ser lo que todos los demás son. Una gran mentira. O el nazismo. El nazismo se basa en otra gran mentira que la mayoría se tienen que creer para que se dé. La mentira del nazismo es que hay una raza superior a todas las demás y que porque existe esta raza superior entonces se tiene que ir limpiando, ¿verdad? Son grandes mentiras que las mayorías tienen que creerse. Todos los regímenes totalitaristas tienen que trastornar la verdad para poder mantener el poder. De hecho, en el Partido Comunista de los soviéticos, su publicación oficial se llamaba Pravda, que significa verdad. ¿Por qué? Porque era el Estado el que decidía lo que era verdad y lo que era mentira. No lo que el ojo veía y la lengua declarara, sino el Estado. Otra fuente de verdad. Y todos los regímenes totalitarios, no importa si han sido de derecha o de izquierda, usan esas mismas tácticas de trastornar la verdad, de publicar mentiras que se creen por las mayorías para poder cometer esos grandes crímenes, esas grandes tragedias sociales, porque sucede exactamente lo mismo. Ahora, incluso en sociedades no totalitarias se repite el mismo patrón, pero de forma más refinada. A veces exageran cifras por una buena causa. Usted sabe que dicen que el 80% de todas las estadísticas son mentiras. Gracias por su entusiasmo y por seguirme en esa. Pero sí, a veces por buenas causas, porque queremos salvar algo, porque queremos proteger algo, pero cambiamos la realidad. Nuestra lengua no declara lo que nuestros ojos han visto, y eso es un problema grave para la sociedad. Aunque sea con buenas intenciones, la mentira siempre socava el cimiento de nuestra convivencia. Hay un ejemplo clarísimo. En Estados Unidos, en los años 80, habían mucha tensión y había un activista en especial que estaba trabajando por los indigentes, para poder cuidar, para poder hacer un trabajo a favor de los indigentes en Estados Unidos. Y en aquel momento él publicó en medios de comunicación y él dijo que el problema de indigentes representaba de 2.5 a 3.5 millones de estadounidenses. Y todos aquellos recursos se fueron para atender a los indigentes y se crearon organizaciones para proteger a los indigentes. 2 décadas después, aquel hombre confesó que él se había inventado esos datos en el momento que le preguntaron. Pero era algo válido porque era para atender a los indigentes. Pero esa mentira robó la atención de vida a otras situaciones, a otros problemas sociales. Desvió las decisiones y terminó creando un montón de organizaciones que viven del problema de la indigencia. Como las organizaciones no encontraban los 2.5, los 3.5, se fueron acostumbrando a vivir del mismo problema. Altos funcionarios con grandes sueldos para tener un problema que verdaderamente no existe como lo habían descrito.
se toman malas decisiones. Se manipulan estadísticas para ganar votantes, se distorsionan datos para sembrar miedo o simpatía. Mentir por una causa aparentemente noble sigue siendo mentir y produce siempre el mismo efecto. Desordena prioridades, confunde decisiones y destruye la confianza, que es lo más importante. Y una sociedad en la que nadie confía en nadie está en peligro serio. Por eso afirmamos que la prohibición de la mentira es la ley más importante para la supervivencia social. Lo repito, la prohibición de la mentira es la ley más importante para la supervivencia social. Es el cimiento sin el cual no puede existir confianza, justicia ni convivencia duradera. ¿Cómo vamos hasta ahora? Siguen serios, ¿está bien? Me gusta que el Espíritu Santo siga obrando y hablando a su interior. Y ahora, ¿por qué vamos a obedecer este mandato? Si Cristo ya hizo su obra, si ya no somos condenados por la ley, ¿por qué vamos a obedecer este mandato? Es que el pastor hizo un buen argumento a favor de la verdad. Esa sería una gran tragedia. Si decidimos obedecer por una buena presentación, porque estoy de acuerdo con lo que está diciendo quien está allá enfrente, sería un error grave. Si decidimos si me convence o no este argumento, sería un error grave. La visión que la Escritura presenta es de un Dios que es verdad, que habla y cuya voluntad define lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo. Un fundamento sólido. Jesús lo expresa diciendo: yo soy el camino. Dígalo conmigo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad moral no nace del consenso humano, de que nosotros decidamos aquí que no mentir es una buena idea, sino del carácter de nuestro Dios. Por eso la mentira es tan grave. Contradice directamente quién nuestro Dios es. Y por eso los 10 mandamientos, estas 10 palabras dados por una autoridad trascendente, han sido uno de los marcos más firmes para sostener una civilización libre y digna. Nuestras sociedades, las sociedades más prósperas, se sostienen sobre este fundamento. El punto bíblico es que si la moral es solo un acuerdo humano, siempre puede cambiar por otro acuerdo. No mentir se vuelve una sugerencia útil, no una obligación objetiva. Sería una mera preferencia. No me gusta mentir al mismo nivel de que es que no me gusta el brócoli. ¿Verdad? Una opinión solamente. Sin un fundamento trascendente, las normas morales quedan a merced de mayorías cambiantes o de caudillos carismáticos o de ideologías de moda. Con un fundamento en Dios, la verdad no se vota ni se negocia, sino que se reconoce y se obedece. Amén. Y por eso, fundamentados en esta palabra que da vida y que ha producido las sociedades más avanzadas, queremos exigirle a nuestras instituciones, en especial al CNE,
que cumplan con su trabajo, que lo hagan en libertad, que cuenten todos los votos y que lo que sus ojos vean sea lo que su lengua publique. Y esto también se aplica para nosotros como iglesia. Mencionábamos hace algunos domingos, mencionábamos al pastor Tim Keller, que decía que nuestra convivencia acá, en esta micro sociedad que tenemos, que es la iglesia, es el espacio para practicar nuestra convivencia allá afuera. Aquí nosotros vamos perfeccionando todos estos valores del reino, todo esto que crea una cultura de reino para poder llevarla, implementarla allá afuera. Y uno de esos valores entre nosotros tiene que ser siempre la verdad. Pablo, amén, suelte fuerte el aplauso. Pablo enfatiza la necesidad de hablar la verdad en amor. Y esto es para otro mensaje, para otro sermón, pero se los dejo solo como conclusión. No se puede decir la verdad sin amor. Pero lo vamos a hablar después. Cuestiónenme todo lo que quieran, vayan, estudien, profundicemos. Pero yo creo que por eso Pablo lo presenta así. No se puede decir la verdad sin amor. Si solamente decimos las verdades, entonces hay cierta mentira detrás de nuestra intención. Pero ya me emocionan ustedes, ven, que quiero pasar al otro mensaje. Ahorita estamos en el reino de verdad. Terminemos este mensaje primero. Efesios 4:25, hablando de perfeccionar nuestra convivencia y nuestra comunión aquí para luego poder llevarla y establecer esta cultura del reino. La carta de Efesios es la carta escrita para la iglesia, es la que define, la que más profundiza en nuestras relaciones entre nosotros. Y escuche lo que dice Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. No solamente es digamos la verdad, sino la razón por la cual tenemos que decir la verdad. Porque somos miembros de un mismo cuerpo, porque nos hacemos daño, porque hay una ruptura cuando mentimos entre nosotros. La integridad del cuerpo en ambos sentidos, de mis ojos a mi lengua, como este cuerpo de Cristo que nosotros somos, la integridad del cuerpo depende de nuestra coherencia entre lo que vemos y oímos y lo que afirmamos. Ser veraces no es un detalle de personalidad, que hay ciertas personas que sí dicen la verdad. Es obediencia a Dios y servicio al prójimo. Porque cada mentira, por pequeña que parezca, erosiona la confianza. Cada acto de verdad fortalece el tejido social. Y esto tiene que aplicarse en nuestra vida entera. En la familia, educar en la verdad significa no normalizar la mentira útil. En mi tiempo la mentira útil en la familia era cuando papá o mamá decían al hijo, llamaban a casa, porque era el teléfono fijo. ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe lo que es un teléfono fijo aquí? Amén, aleluya. Los que sabían que era 6-7 no tienen idea lo que es un teléfono fijo. Pero ustedes, ya me estoy comunicando con ustedes. Muy bien. Entonces llamaban a la casa y contestaba el hijo, la hija, y el papá le decía, decile que no estoy. Una mentira útil, pero siempre es una mentira. La peor lección que le podían enseñar a sus hijos. No podemos enseñar a los hijos a escapar de las consecuencias mintiendo, sino a enfrentar la realidad con valentía. Lo mismo aplica en la vida pública. Exige rechazar argumentos, cifras o relatos que sabemos que son falsos o manipulados
aun cuando favorezcan nuestra postura política o nuestra ideología. Amén, aleluya. Más hoy que andamos más incendiados, ¿verdad? Porque, muy bien. El shalom, una vida y una nación que prosperan, solo es posible sobre el cimiento de la verdad. No necesitamos inventar una moralidad nueva, sino redescubrir, defender y vivir la verdad que Dios ya reveló. Cada vez que decimos la verdad, por costoso que sea, porque a veces es muy costoso, sostenemos un poco más el edificio de la civilización. Y cada vez que mentimos, aunque sea un poquito, una mentirita blanca, debilitamos los cimientos de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Así que vamos a construir un reino de verdad. Amén. Amén. Y ante esta palabra, recordando aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que vino para darnos vida plena y abundante, para liberarnos completamente y que vivamos verdaderamente en esa libertad, es que ahora participamos de la mesa. Quiero invitar a mis hermanos diáconos a que puedan distribuir los elementos y nosotros nos concentramos en estas verdades que hoy hemos reconocido. Todos estamos invitados a participar. Cristo se ofrece como el banquete. Recibió los elementos, puede ponerse en pie. Si aún no los ha recibido, por favor permanezca sentado. Nos esperamos los unos a los otros. Un gesto importante en nuestra convivencia. Bien, tome los elementos frente a usted con gratitud.
en celebración. La verdad del Evangelio es que Cristo se entregó por nosotros y que nos enseñó a recordar esto siempre. Y nos dijo: este es mi cuerpo quebrantado por ustedes. Participemos juntos. Gracias, Cristo, camino, verdad y vida. Y nos invitas a esa vida plena y abundante en ti. Y alzamos la copa con una sonrisa en nuestro rostro, con nuestros corazones llenos de gratitud, reconociendo y no olvidando ninguno de sus beneficios, y recordamos sus palabras: esta es mi sangre derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos juntos. Amén. Amén. Gracias, Cristo.